Mis padres me explotaban en la fábrica familiar desde niño, diciendo que era mi deber como hijo mayor, pero cuando creí que era hora de heredarla, se la regalaron a mi hermana adorada. Lo que no sabían es que yo había registrado todo a mi nombre. Desde que tengo memoria, mis manos han olido a solvente, a tela húmeda, a grasa de maquinaria vieja, a sudor seco de turno mal pagado. No sé exactamente cuántos años tenía cuando mi papá me llevó por primera vez a la fábrica. Pero recuerdo con claridad que ni siquiera me llegaban bien los pantalones al tobillo y ya me tenía que poner 2 camisetas para aguantar el frío de esa nave industrial mal iluminada donde el zumbido de las máquinas jamás se detenía. Mientras los demás niños del vecindario iban a la escuela con mochilas nuevas, yo cargaba bolsas con retazos de tela o jalaba carritos llenos de hilos que pesaban casi lo mismo que yo. Y cuando preguntaba por qué tenía que ir allá en lugar de estar aprendiendo a leer bien o jugando como los demás, mi madre, con su voz de mujer resignada pero firme, me decía que era lo correcto. Lo que un buen hijo hace por su familia, y que como era el mayor, tenía que dar el ejemplo. Nunca hubo espacio para la queja, mucho menos para el descanso. Y si llegaba a insinuar que me dolía la espalda o que quería ir a la escuela como mi hermana menor, papá solo se reía y me decía que si quería comer caliente, tenía que ganárselo como los hombres. Que el mundo no era para los débiles. Lo peor de todo es que no me criaron en el abandono. Es decir, no vivíamos en la miseria, ni yo era un niño perdido en la calle, al contrario, mi familia tenía una casa decente, comida diaria y una empresa funcionando desde hacía más de una década. Pero bajo ese techo nunca hubo amor, solo exigencias. Porque a pesar de todo el trabajo que hice, a pesar de ser el primero en llegar y el último en irme, nunca escuché un gracias ni una palabra que reconociera que, incluso siendo un niño, yo sostenía buena parte de la producción. Mi hermana, Lily, por otro lado, siempre fue tratada como si fuera una joya de museo. Ella no pisó la fábrica ni para una visita escolar, y cada vez que mencionaba que estaba cansada por sus proyectos del colegio, mi mamá casi se desvivía llevándole jugo natural, masajeándole los pies o dejándola dormir hasta tarde. A mí, en cambio, si me levantaba 5 minutos después de las 6, ya tenía a mi padre gritando que era un vago y que seguro iba a terminar de indigente. Esa fue mi infancia. Jornadas de trabajo con guantes que no me quedaban bien, las uñas rotas por abrir cajas, y los dedos llenos de cortaduras por herramientas que ni siquiera sabía usar. Pero que tenía que manipular porque en esta familia no hay tiempo para flojos. No me malinterpretes, yo no nací sabiendo que me estaban explotando. Por mucho tiempo lo normalicé. Crecí creyendo que de verdad estaba haciendo lo que un buen hijo debía hacer, que estaba ayudando a construir algo que un día sería mío, que todo ese sacrificio valía la pena porque algún día sería recompensado. Y cuando empecé a crecer, a aprender de contabilidad en Internet, a llevar los libros y a lidiar con proveedores porque mis padres no sabían ni redactar bien un correo, la idea de que yo estaba preparándome para heredar la empresa se volvió parte de mi identidad. Ya no me dolía tanto estar ahí mientras otros salían de fiesta, ya no me frustraba perderme los fines de semana o tener que sacrificar mi vida personal. Estaba convencido de que todo tenía un propósito. Incluso cuando empecé a notar que mi hermana seguía sin involucrarse, que cada vez que había una reunión importante mis padres le daban un lugar privilegiado en la mesa mientras yo estaba en la parte técnica. Incluso entonces me negué a ver lo obvio. Fue por eso que cometí el error de confiar ciegamente cuando, a mis 22, propuse formalizar la empresa como una LLC para protegerla legalmente y modernizar su estructura. Mis padres, que apenas si entendían cómo funcionaba eso, firmaron los documentos sin leer nada. No lo hicieron por confianza, sino porque estaban acostumbrados a que yo lo hiciera todo, y ya les daba igual leer, preguntar o entender. No sospecharon ni un segundo que yo estuviera haciendo algo más que ser su burro de carga, su hijo obediente. Pero yo sí estaba haciendo algo más. Desde hacía tiempo, yo ya había empezado a ver cómo operaban otras fábricas, cómo manejaban las relaciones legales y qué tipo de vacíos podrían ser utilizados a favor o en contra. Así que redacté todo con un abogado externo, alguien ajeno a la familia, alguien que solo respondiera ante mí. Registré la empresa con una estructura donde yo tenía el control mayoritario y ellos figuraban apenas como miembros simbólicos.
También protegí las modificaciones que había hecho en las máquinas, las patentes caseras, las mejoras logísticas, todo bajo mi nombre. Lo hice en silencio, no por ambición, sino porque conocía demasiado bien el tipo de gente que eran. Y porque en el fondo ya sentía que un día iban a intentar quitarme todo. Lo que nunca imaginé es que ese día iba a llegar tan sucio, tan descarado y tan humillante. Lo anunciaron en una cena. Ni siquiera una reunión formal, ni una conversación privada. No. Fue una cena familiar donde invitaron a unos cuantos vecinos, a viejos conocidos y hasta al maldito cura del barrio. Mi madre, vestida con uno de sus mejores vestidos, se levantó después del postre y dijo que quería compartir una noticia importante, algo que los llenaba de orgullo como padres. Luego mi padre, con una copa de vino en la mano y la sonrisa de quien cree que tiene la vida bajo control, anunció que después de muchos años de sacrificio y trabajo duro, habían decidido entregar el mando de la empresa a la persona con más visión, sensibilidad y carisma para llevar el legado familiar al siguiente nivel, su hija Lily. Yo pensé que era una broma. Literalmente me quedé congelado, con el tenedor en el aire, esperando que soltaran una carcajada y dijeran mentira. Pero no. Siguieron hablando como si de verdad tuviera sentido. Como si Lily, la misma que nunca tocó un telar, la que no sabía ni cuánto costaba un carrete de hilo, fuera la elegida para llevar el negocio. Diciendo que ella sabía tratar a la gente y que tenía formación universitaria, como si eso borrara 2 décadas enteras donde yo fui quien sostuvo esa mierda. No dije nada. No esa noche. Ni una palabra. Me tragué la rabia como me tragué el whisky, con un nudo en la garganta y las manos escondidas bajo la mesa para no mostrar que las tenía cerradas en puños. Me fui antes del brindis, sin despedirme. Porque en ese momento, algo en mí se quebró de una forma que ya no podía repararse. Me fui sabiendo que esa fábrica jamás volvió a ser de ellos desde el día en que firmaron aquellos papeles. Me fui sabiendo que por primera vez en mi vida, tenía el control. Y que no iba a perdonarlos, no esta vez. No después de todo lo que me robaron. Porque lo que no sabían, lo que jamás imaginaron, es que yo había hecho algo más que trabajar para ellos. Yo había asegurado que nada, absolutamente nada, pudiera ser suyo sin pasar primero por mí. Y si querían ver a su princesa jugar a ser jefa, primero iban a tener que entender que este juego ya no era de ellos. Que desde hacía tiempo, ya no estaban sentados en la mesa, solo no se habían dado cuenta. Actualización 1. Pasaron exactamente 13 días desde aquella maldita cena. 13 días en los que no atendí llamadas, no respondí mensajes, no me acerqué a la fábrica ni volví a pisar la casa de mis padres. Me fui a un pequeño motel al sur de Houston, uno de esos con alfombras gastadas, olor a cloro mezclado con tabaco viejo y ventanas cubiertas por cortinas baratas que apenas dejaban pasar la luz. Me encerré ahí sin decirle a nadie, no porque estuviera deprimido o deshecho, sino porque necesitaba pensar con calma, respirar sin que el odio me apretara el pecho y sobre todo, poner en orden los documentos que llevaba años guardando como si fueran fósiles. Recuerdo que me sentaba en la cama con la laptop encendida y los papeles extendidos por todo el colchón como si estuviera armando un caso judicial, porque, de hecho, lo estaba haciendo. No era cualquier venganza improvisada, no iba a actuar con impulso. Ya había sido demasiado paciente todos esos años, ahora necesitaba ser meticuloso, certero, definitivo. Ellos querían una guerra. Bien, yo iba a darles una, pero no de gritos y portazos, sino una que se sintiera en el silencio, en cada cuenta congelada, en cada contrato suspendido, en cada maldita factura rechazada. Yo no iba a levantar la voz. Iba a levantar el acta. El primer paso fue llamar a una persona a la que no hablaba hacía tiempo, Marco, un viejo amigo de la universidad, con quien había hecho varios proyectos durante los años en los que, mientras trabajaba de día en la fábrica, estudiaba contabilidad y derecho empresarial en línea como si mi vida dependiera de ello. Y de hecho, dependía. Marco era ahora abogado corporativo en un bufete bastante sólido en Dallas. Me contestó en menos de una hora y cuando le conté, con detalle y sin omitir nada, todo lo que había pasado, se quedó callado unos segundos y luego soltó un largo suspiro.
Me preguntó si tenía todo lo que le había contado por escrito. Le respondí que no solo lo tenía, lo había organizado por fechas, escaneado en PDF, respaldado en 2 USB y guardado en un servicio en la nube con contraseña doble. Me pidió que lo viera al día siguiente en su oficina y que llevara todo conmigo. Manejar hasta Dallas fue como atravesar la línea entre dos vidas. Atrás quedaban los años de esclavo disfrazado de hijo obediente. Ahora era yo quien tenía el volante. Esa reunión fue la primera vez en años que me sentí completamente en control. Marco revisó uno por uno los documentos. Empezó por el acta de constitución de la LLC donde yo figuraba como único gerente general con derecho de voto absoluto y mis padres aparecían solo como socios sin poder de decisión. Luego leyó las cláusulas donde yo tenía derecho de veto sobre cualquier operación financiera, y donde además se reconocía que cualquier modificación debía pasar por mi aprobación firmada. Después encontró las patentes caseras registradas bajo mi nombre, los planos de las máquinas que había adaptado junto con un técnico que les debía favores de cuando le ayudé a salir de una deuda con el IRS. Y lo mejor de todo, el pagaré que firmaron mis padres cuando les presté $5,000 hace 7 años para evitar el cierre de la fábrica en un momento crítico. Y donde claramente cedían cualquier participación futura de la empresa a cambio de ese dinero. Ese documento estaba notariado, fechado y guardado como una reliquia. En su momento pensé que lo había hecho por simple seguridad. Ahora me daba cuenta de que era mi arma más jodidamente poderosa. Cuando Marco terminó de leer, me miró con una mezcla de asombro y diversión. Me dijo que, legalmente, ellos no eran dueños de un carajo. Que todo, absolutamente todo, me pertenecía a mí. Y que si querían seguir usando el nombre comercial, los logos, los productos o incluso el mismo inmueble donde operaban, tendrían que hacerlo bajo mis condiciones. Está sentado sobre una bomba legal y mi cuenta se dieron, me dijo, riéndose mientras se servía otro café. Me explicó que lo primero que debíamos hacer era notificar a los bancos y proveedores sobre la situación jurídica de la empresa. Bloquear cualquier intento de transferencias desde cuentas que no estuvieran autorizadas por mí y enviar una carta de cese y desista a nombre de Lily para que no usara el nombre ni actuara como representante legal. Mientras hablaba, yo no podía evitar pensar en la cara de mis padres cuando vieran esa carta, en cómo sus planes de entregar todo a su niña dorada se iban a ir al carajo con una simple hoja firmada. Volví a Houston con una carpeta manila repleta de documentos y una sonrisa que me salía sola cada vez que pensaba en lo que se venía. Pero no actué de inmediato. No. Me tomé 2 días más para revisar todo por mi cuenta, para asegurarme de que no había cabos sueltos. Organicé cada papel por fecha, redacté una cronología de eventos, imprimí todos los correos que había intercambiado con proveedores, clientes, incluso con mis propios padres, donde ellos me delegaban responsabilidades y reconocían mi rol como gerente. Creé una carpeta titulada Respaldo, Guerra, y en la portada le pegué una foto de la cena, esa misma donde ellos anunciaron que Lily sería la nueva jefa. La recorté de una historia de Instagram que subió una vecina. Ahí estaba yo, al fondo, con cara de piedra, viendo cómo aplaudían como focas a la nueva CEO. Fue mi manera de recordar por qué estaba haciendo todo esto. Una semana después de esa reunión en Dallas, Marco envió la carta de cese y desista. Fue breve, pero brutal. Explicaba que el uso del nombre comercial, cualquier comunicación pública en nombre de la empresa, manejo de cuentas o firmar contratos como representante legal sin serlo constituía una violación a las leyes estatales de Texas. Se le exigía a Lily que se abstuviera de realizar cualquier acción de ese tipo bajo amenaza de medidas legales. También se adjuntaba una copia del acta constitutiva, los registros de propiedad intelectual y los documentos bancarios que acreditaban mi rol como único autorizado. Marco no usó términos suaves. No había espacio para confusión. Y lo mejor es que no lo enviamos directamente a mis padres, sino a uno de los correos institucionales que yo mismo había creado años atrás y que aún estaban bajo mi control. De esa forma, toda la red de clientes y proveedores también lo recibió. Porque si iban a ver a Lily como la nueva jefa, entonces tenían que ver también cómo era legalmente una maldita impostora. No me tomó mucho tiempo recibir la primera llamada. Fue mi madre, llorando,
gritando que qué significaba esa carta, que si estaba loco, que cómo me atrevía a humillar a la familia de esa manera. Yo solo escuché. No dije ni una palabra hasta que terminó. Luego le respondí con la voz más seca que me salió que todo lo que ella había hecho en esa cena fue un intento de robarme la vida entera, y que si creía que eso iba a quedar impune, entonces no me conocía en lo absoluto. Me colgó entre insultos y sollozos. La siguiente llamada fue de mi papá. Ese no lloraba. Ese rugía. Dijo que era un malagradecido, que él me había dado techo y comida toda la vida, que como me atrevía a actuar como si fuera el dueño de todo. Le respondí que no actuaba como tal, yo era el dueño de todo. Y que si quería jugar a la guerra, entonces que se preparara para perder más que el orgullo. Me colgó. No volví a saber de ellos hasta que Lily apareció por sorpresa en la oficina 2 días después. Pero eso ya fue otra historia. Y una de las mejores partes. Actualización 2. Pasaron 5 días exactos desde que enviamos la carta. 5 días en los que el silencio por parte de mis padres se convirtió en una especie de sentencia. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni siquiera algún intento patético de disculpa. Solo silencio. Y yo sabía que era porque estaban intentando resolver todo por su cuenta, creyendo que podían revertir el golpe legal como si fuera una pelea de domingo donde el que gritaba más ganaba. Pero esto no era su terreno. Esto no era una discusión en la mesa del comedor. Esto era territorio mío. Aquí las cosas se decidían en papeles, firmas, cláusulas y códigos legales, no en gritos ni en chantajes emocionales. Y justo cuando empecé a pensar que por fin se habían rendido, que habían entendido el mensaje, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Eran las 9 de la mañana, y yo estaba revisando unos correos junto con uno de los chicos de logística cuando escuché el taconeo apresurado y exagerado que solo podía pertenecer a una persona, Lily. Entró como si fuera la maldita reina de Inglaterra, con una carpeta rosada bajo el brazo, unas gafas enormes que intentaban disimular las ojeras, y un blazer blanco que probablemente había comprado para la ocasión. No saludó a nadie, ni siquiera miró a los trabajadores. Caminó directo hacia la oficina que solía usar mi padre, que ahora era mía, y se metió como si tuviera derecho a algo. Yo no me moví de inmediato. Esperé unos minutos, dejé que se sintiera cómoda, y luego caminé hasta ahí con calma. Cuando abrí la puerta, estaba sentada en el sillón grande, con las piernas cruzadas y revisando papeles que no tenían absolutamente nada que ver con la empresa. Me miró con una mezcla de soberbia y cinismo y me dijo, literalmente, que había venido a organizar las operaciones de la semana porque era la nueva CEO y que tenía muchas ideas nuevas para implementar. La miré fijo durante varios segundos, sin decir nada. Me senté frente a ella, apoyé los brazos en la mesa y le pregunté, sin levantar la voz, qué carajos creía que estaba haciendo. Su respuesta fue tan ridícula que por poco suelto la carcajada, dijo que no tenía que explicarme nada, que nuestros padres ya le habían dado el negocio, y que yo podía colaborar si quería. Pero que no iba a dejar que mi enojo infantil arruinara el futuro de la empresa. No respondí. No aún. Me levanté, abrí el cajón, saqué una copia de la carta que ya le habíamos enviado y la dejé sobre la mesa. Le pedí que la leyera en voz alta. Ella frunció el ceño, la tomó con desgano y empezó a leer. A medida que avanzaba, su cara fue perdiendo color. Trató de disimularlo, claro. Dijo que todo eso era un malentendido, que mis papás le habían prometido el puesto y que si yo tenía problemas de autoestima por no ser el más carismático de la familia, eso no era su culpa. Pero ya no hablaba con tanta seguridad. Cuando le dije que el banco había congelado las cuentas y que cualquier intento de transferencias o contratos firmados por ella serían considerados fraude, su voz se quebró por primera vez. Intentó ponerse firme, se paró de la silla, me señaló con el dedo y dijo que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, que estaba destruyendo la familia. Le respondí que ellos la destruyeron la noche en que me quitaron lo que me había ganado con sangre. Y que ahora lo único que estaba haciendo era asegurarme de que aprendieran a la fuerza lo que se negaron a entender por las buenas, que la fábrica era mía. Que todo lo que veían,
desde las máquinas hasta el puto ventilador de techo que apenas funcionaba, llevaba mi nombre en los papeles. La escena habría terminado ahí si no fuera porque, en su afán de demostrar autoridad, salió de la oficina y se dirigió directo al área de producción. No sé qué mierda pensaba que iba a lograr, pero se paró frente a los obreros y dijo, con una voz exageradamente dulce, que estaba allí para mejorar el ambiente laboral y modernizar los procesos. Algunos de los trabajadores se miraron entre ellos, otros simplemente siguieron con lo suyo. Nadie la respetaba. Nadie la conocía. Nadie había visto su cara jamás. Pero eso no la detuvo. Anunció en voz alta que haría una reestructuración y que algunas personas serían despedidas para dar paso a nuevos talentos enfocados en el mundo digital. Entre esos supuestos despedidos estaba Tomás, un señor de casi 60 años que llevaba más de 30 trabajando ahí, que me enseñó a usar la máquina de costura industrial cuando yo tenía 12. También mencionó a Leticia, una madre soltera que siempre cubría turnos extras sin quejarse. Y como si fuera poco, dijo que iba a traer a un equipo nuevo de marketing, compuesto por unas amigas suyas que, según ella, sabían conectar con las nuevas audiencias. Amigas que, por cierto, nunca habían pisado una fábrica ni sabían distinguir entre algodón y poliéster. No dejé que llegara más lejos. Me acerqué, le quité el micrófono de mano, sí, había agarrado uno de los micrófonos del sistema de audio interno como si estuviera en un maldito mitin político, y le pedí que saliera del lugar inmediatamente. Frente a todos. Con voz firme, sin gritar, pero con suficiente fuerza como para que no quedara duda. Le dije que su presencia no era bienvenida, que no tenía autoridad alguna, y que de no retirarse voluntariamente, iba a llamar a la policía para que la sacaran por invasión a propiedad privada. Todos se quedaron en silencio. Nadie movió un músculo. Lily, con la cara completamente roja y los ojos húmedos, me miró como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Como si recién en ese momento entendiera que ya no tenía el control de nada. Y cuando le recordé que incluso los derechos del inmueble estaban a mi nombre, dio media vuelta, murmuró algo ininteligible y se fue caminando rápido, tropezando con uno de los carritos de telas en el camino. Después de eso, reuní a todo el equipo. Les expliqué lo que había pasado, les mostré los documentos, y les dije que no iba a permitir que nadie que no hubiera estado ahí desde el principio intentara borrarlos del mapa. Les prometí que sus trabajos estaban seguros y que cualquier cambio que hiciera sería consensuado, con respeto y bajo un esquema justo. Hubo aplausos, algunos con los ojos vidriosos, y fue la primera vez en muchos años que sentí que tenía más que una empresa, tenía un equipo, gente que realmente valoraba el esfuerzo. Gente que, a diferencia de mi familia, entendía que todo lo que había construido no era por casualidad ni por capricho. Era por sacrificio. Por trabajo real. Esa noche, ya en mi apartamento, abrí una cerveza, me recosté en el sofá y me permití sonreír. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa amarga, de esas que te salen cuando sabes que todavía falta mucho, pero al menos diste el primer golpe. Porque esto no había terminado. Ni de cerca. Sabía que iban a contraatacar. Sabía que iban a buscar abogados, testigos, quizás hasta mentiras. Pero ya no me importaba. Porque por primera vez, tenía claro que ellos no sabían jugar este tipo de guerra. Y yo, en cambio, llevaba años preparándome para ella. Actualización 3. Pasó casi un mes desde que Lily salió derrotada de la fábrica, y durante ese tiempo el ambiente fue extraño. No en la planta, donde todos parecían más tranquilos y enfocados desde que ella desapareció de la escena, sino en mi entorno personal. Mis padres, que antes me llamaban hasta para que les revisara una factura, desaparecieron del mapa como si con el orgullo herido se les hubiera tragado la tierra. No me buscaron ni para insultarme ni para intentar reconciliarse. Lo que me hizo pensar que, más que planear una reconciliación o algún tipo de arreglo familiar, estaban tramando algo por debajo, intentando encontrar alguna grieta legal, alguna vía para revertir lo que ya era irreversible. Pero no podían. Yo me había asegurado de blindarlo todo, y si no habían leído un carajo de lo que firmaron durante años, ahora iban a pagar el precio. Literalmente. Porque mientras ellos se escondían detrás de su dignidad herida,
La fábrica seguía operando bajo mi nombre. Y yo seguía facturando cada centavo con más orden del que jamás hubo cuando ellos llevaban las cuentas en libretas llenas de manchas de aceite y tachones mal hechos. Entonces, sin previo aviso, recibí un mensaje de texto de Lily. Solo decía: necesito hablar contigo. Por favor. Tardé un par de horas en decidir si responder o no. Parte de mí quería ignorarla, hacerla sentir el vacío que yo había sentido durante años, pero la otra parte, la que ya estaba saboreando cada movimiento de esta guerra silenciosa, sabía que valía la pena escuchar lo que tuviera que decir. Así que le respondí que podía verme en un Starbucks del centro comercial que quedaba a 5 minutos de mi apartamento, un lugar lo suficientemente público como para evitar escenas, pero lo bastante incómodo como para recordarle que ya no tenía derecho a invitarme a su mundo, ni a sus condiciones. Llegó 15 minutos tarde, con una cara que ya no era la de la reina que se pavoneaba con blazer blanco. Esta vez traía gafas oscuras que no se quitó en todo el rato, el pelo recogido en una coleta mal hecha y la ropa sin planchar. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas, pidió un latte que apenas tocó, y durante los primeros 5 minutos no dijo nada coherente. Balbuceaba, se le quebraba la voz, intentaba armar frases como si estuviera buscando la manera de no parecer patética. Pero ya lo era. Completamente. Cuando por fin logró articular una idea, me dijo que las cosas se estaban saliendo de control, que nuestros padres estaban vendiendo objetos de valor para cubrir deudas. Que había proveedores llamando día y noche reclamando entregas, que las amigas suyas a las que había contratado la estaban amenazando con demandarla por despido injustificado porque nunca les dio un contrato formal. Y que la gran idea de modernizar el negocio le había explotado en la cara. Yo no dije nada. Ni un te lo dije ni un gesto. Me limité a mirarla con la misma neutralidad con la que uno ve a un extraño contar una tragedia ajena. Porque para mí, en ese momento, eso era una tragedia ajena. Entonces sacó una carpeta. Rosa, otra vez. Como si no entendiera lo ridículo que era ese color en medio de un hundimiento. La puso sobre la mesa, la abrió con torpeza, y me mostró un documento que, según ella, era un plan de salvación. Me explicó que después de revisar bien los papeles con un conocido de la familia que era abogado de seguros, habían llegado a la conclusión de que era más inteligente hacer un acuerdo interno. Te cedemos un 30% más del negocio si tú quitas las restricciones bancarias y devuelves el control administrativo. Nosotros nos hacemos a un lado, y tú puedes dirigir todo, pero con nosotros como respaldo, me dijo, como si me estuviera ofreciendo el maldito santo grial. Me le quedé mirando, procesando la estupidez de su propuesta, y después de un silencio lo suficientemente incómodo como para hacerla sudar, le respondí: ya tengo el 100%, Lily. Ya no tienen nada que ofrecer. Ni el nombre, ni el control, ni el edificio, ni la maquinaria. No necesito su permiso. Y lo que es peor para ustedes, ya vendí la marca. Se acabó. Eso último se lo solté con la frialdad que usas cuando decides enterrar un cadáver con tus propias manos. Lily se quedó en shock, como si no entendiera las palabras. Tartamudeó algo como vendiste qué, y entonces lo expliqué, despacio, con pausas, como se le explica a un niño desobediente que acaba de romper algo irreparable. Le conté que, aprovechando la agitación, vendí el nombre comercial, la marca registrada, el logotipo y toda la identidad visual de la fábrica a un competidor de San Antonio que había estado interesado desde hacía tiempo. Alguien que sabía que el negocio tenía historia, que el nombre valía por el reconocimiento, no por la gestión familiar. Les vendí todo el legado que tanto defendían, todo lo que decían que me habían dado y que en realidad me arrancaron la noche de esa cena. Y le advertí que si seguían utilizando el nombre anterior, cada prenda, cada publicación, cada etiqueta sería motivo de demanda. Porque ahora ni siquiera podían llamarse como antes. Ni para facturar. Ella se descompuso frente a mí. Literalmente. Se le cayó el café, se le empañaron las gafas, intentó decir algo pero la voz se le quebró y solo salió un sonido entre llanto y jadeo. Me pidió que por favor reconsiderara, que no sabía que yo tenía tanto poder, que no entendía lo que estaban haciendo. Me suplicó, ahí,
en medio del Starbucks, que no los destruyera. Que aún podíamos ser familia. Que nuestros padres estaban viejos, que no resistirían esto. Y en ese momento sentí algo que no esperaba sentir, nada. Ni lástima, ni compasión, ni siquiera rabia. Solo un vacío tranquilo. Como cuando terminas un trámite largo y finalmente puedes respirar. Le respondí que ellos tomaron su decisión cuando me traicionaron sin pensarlo 2 veces. Y que ahora solo estaban viendo las consecuencias de años de tratarme como una herramienta en lugar de como un hijo. Al día siguiente fui a la fábrica. Reuní a los trabajadores, les conté que la empresa tal como la conocían se cerraría oficialmente dentro de 3 semanas. Pero que ya había acordado con la nueva empresa compradora que asumirían todas las responsabilidades laborales de los trabajadores con contrato vigente. Les entregué cartas de recomendación personalizadas a cada uno, firmadas por mí, y a los que no iban a ser contratados por la nueva administración, les di un bono de salida pagado de mi propio bolsillo. No lo hice por caridad. Lo hice por respeto. Porque esa gente sí me vio crecer. Esa gente sí me trató con dignidad cuando mis propios padres me veían como un esclavo. Cuando terminé de hablar, algunos lloraron. Uno me abrazó. Y aunque yo no soy de mostrar emociones, esa tarde salí con los ojos rojos. No por tristeza, sino porque, por primera vez, estaba cerrando una etapa que nunca había sido realmente mía. Esa noche llegué a casa, prendí la laptop, abrí el archivo de constitución de la nueva empresa que estaba formando, y escribí un nombre nuevo. Uno que no tuviera relación con mi familia. Uno que no trajera el peso de años de explotación y mentiras. Lo registré, subí el logo provisional, y empecé a planear la siguiente fase. Porque si algo tenía claro, es que la venganza no se trata solo de devolver el golpe. Se trata de construir algo mejor mientras los otros se hunden. Y yo ya había empezado a cavar. Actualización 4. Pasaron poco más de 6 meses desde aquel último encuentro con Lily, y la fábrica, ese lugar que durante años me aplastó, me moldeó y me endureció, se convirtió en un cascarón vacío. Las máquinas seguían ahí, aunque cubiertas con plásticos grises, los rodillos detenidos, las cajas apiladas sin rumbo, como soldados sin batalla. El polvo ya se acumulaba en los bordes de las mesas y la humedad tejana había empezado a oxidar las piezas más antiguas. El lugar se sentía como un animal muerto. Y yo, por primera vez en mi vida, lo recorría sin rencor. Había algo extraño en volver allí sin tener que demostrar nada. Ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Lily. Era mío. Había ganado. Y sin embargo, no sentía triunfo, sino determinación. Porque tenía claro que si iba a levantar algo nuevo, lo iba a hacer desde mis propias reglas, con gente que supiera lo que es sudar de verdad, y sin ningún lazo de sangre que se atreviera a pisarme otra vez. Durante esos meses, mientras mis padres trataban de contener el derrumbe económico que ellos mismos provocaron, yo trabajé en silencio. Registré mi nueva empresa bajo un nombre completamente distinto, uno que no hacía alusión a familia ni a tradición, sino a innovación y trabajo digno. Utilicé una LLC pantalla que creé junto con Marco, mi abogado, para adquirir tanto la vieja nave industrial como la casa donde mis padres aún vivían. Esa misma que hipotecaron en secreto cuando intentaban ampliar la línea de bordado a espaldas mías. El banco, por supuesto, no esperó. En cuanto dejaron de pagar las cuotas, ejecutaron la hipoteca y pusieron todo en subasta. Me enteré por un conocido que ellos ni siquiera entendieron bien lo que estaba pasando hasta que un notificador se apareció con un sobre en la puerta. Fue ahí cuando supe que era el momento de dar el siguiente paso. No les avisé. No les advertí. No intenté negociar ni hablarles de nuevo. Solo fui a la subasta, oferté el precio justo y compré ambas propiedades por separado. En total, lo que me costaron fue menos de la mitad de lo que valían hace apenas un par de años. Irónico. Pasaron décadas diciendo que todo eso era suyo, que yo tenía que ganármelo, y al final terminé comprándoles todo con los ahorros que hice administrando lo que ellos jamás supieron manejar. Cuando firmé la escritura del edificio, sentí algo que nunca había sentido en mi vida: paz. No euforia, no venganza violenta,
no una explosión de rabia contenida. Solo una calma profunda, sólida, la certeza absoluta de que había cortado el último hilo que me ataba a ese yugo de mierda que llamaban legado. A la semana siguiente, traje a un equipo de contratistas para renovar por completo la nave. Derribamos muros internos, ampliamos la zona de producción, modernizamos el sistema eléctrico. Instalamos paneles solares y pusimos un sistema de ventilación que ya no dejara a los obreros tosiendo como si respiraran polvo de ladrillo. Puse baños nuevos, comedor digno, y hablé con un amigo diseñador gráfico que me ayudó a construir una identidad visual nueva, limpia, profesional. Pintamos la fachada con un color distinto, rompimos el letrero viejo a martillazos, y colgamos el nuevo logo sobre la entrada como una bandera de territorio recuperado. El nombre de mi familia desapareció de cada rincón. Ni una letra, ni una sombra, ni una puta referencia sobrevivió. Ese espacio era mío. Mío. Y nadie, nunca más, podría usar mi esfuerzo para alimentar su propio ego. Empecé a contratar personal poco a poco, priorizando a los antiguos trabajadores que habían quedado fuera del proceso de compra por parte de la empresa de San Antonio. Les ofrecí sueldos más altos, horarios justos, tiempo extra pagado, seguro médico y, por primera vez en sus vidas, voz. Implementamos un sistema de sugerencias anónimas y establecimos reuniones mensuales donde cada área podía presentar mejoras sin tener que pasar por jerarquías absurdas. La productividad se disparó. La moral, también. Ya no eran empleados. Eran parte de un proyecto real. Y yo dejé de sentirme el hijo golpeado de un sistema familiar podrido para convertirme en un verdadero líder, alguien que sabía lo que era estar del otro lado de la línea. Porque sí, yo también pasé por los turnos eternos, por los gritos, por la invisibilidad. Y jamás iba a permitir que eso se repitiera bajo mi mando. Fue durante una de esas reuniones que me enteré por Leticia, una de las obreras más antiguas que ahora era supervisora, que mis padres y Lily estaban viviendo en un pequeño apartamento al sur de Pasadena. Nada glamuroso. Un complejo de renta controlada, con pisos agrietados y cucarachas que se paseaban entre las rejillas del aire acondicionado. Según ella, una amiga suya los había visto hacer fila para una despensa comunitaria y a mi padre vendiendo herramientas usadas en un mercado de pulgas los fines de semana. No me sorprendió. Lo que sí me impactó fue la rapidez con la que se desplomaron. Durante años vivieron convencidos de que podían mantener el control con frases rancias y promesas vacías. Pero cuando la realidad llegó, lo hizo como una patada directa al estómago, dura, seca y sin espacio para negociar. No fui a buscarlos de inmediato. Me tomé mi tiempo. No por cobardía, sino porque necesitaba estar preparado para ese momento. No quería que me temblara la voz, no quería dudar ni por un segundo. Esperé hasta que la nueva planta estuviera funcionando al 100%, hasta que los contratos estuvieran firmados, hasta que el nuevo sistema de producción tuviera sus primeros pedidos entregados. Solo entonces, con todo estable, conduje hasta ese complejo miserable donde ahora vivían. La entrada era un laberinto de pasillos húmedos, escaleras sin barandas y olor a comida recalentada. Toqué la puerta sin previo aviso, sin mensaje, sin advertencia. Tardaron casi 2 minutos en abrir. Cuando la puerta se entreabrió, vi una rendija donde asomaban 3 sombras que apenas reconocí. Mi madre tenía el cabello completamente blanco, los ojos hundidos, la piel reseca. Mi padre ni siquiera se levantó del sofá. ¿Y Lily? Lily parecía otra mujer. Más flaca, más apagada, con la misma soberbia de siempre pero agrietada por la derrota. No pedí entrar. Solo me paré en el marco de la puerta y les dije que venía a ofrecerles empleo. Que la nueva empresa necesitaba personal para tareas básicas de empaque y logística, y que, si querían, podían presentar solicitud como cualquier otro. Que no habría favoritismos, ni trato especial. Serían evaluados como el resto, trabajarían turnos rotativos, y si querían beneficios, debían cumplir como todos. No dije más. No pedí disculpas, no pregunté cómo estaban. Solo les dejé una copia del formulario de empleo y un papel con la dirección del nuevo edificio.
Mi madre lo tomó con manos temblorosas, y cuando me iba, Lily soltó un vete a la mierda entre dientes que ni siquiera me provocó. No me giré. No le respondí. Porque en ese momento, nada de lo que dijera podía devolverle lo que ya había perdido. Ya no tenía poder. Ya no tenía empresa. Ya no tenía el apellido como escudo. Volví al carro, me senté frente al volante, y solo entonces respiré profundo. Porque entendí que lo que había hecho no era una venganza impulsiva ni un desquite emocional. Era justicia. La justicia que nunca me dieron. Ellos creyeron que yo solo iba a gritar, que iba a hacer pataleta, que me iba a quebrar como siempre. Pero no. Esta vez fui yo quien construyó el escenario y los obligó a actuar en él. Y ahora, si querían seguir comiendo caliente, si querían pagar su renta de mierda, iban a tener que ganárselo trabajando para mí. Actualización 5. Había pasado un año desde la primera carta legal. 12 meses exactos desde la última vez que me senté en la vieja fábrica a ver cómo todo se desmoronaba para ellos. En ese tiempo, la nueva planta ya no solo era funcional, era rentable, eficiente y, lo más importante para mí, era un espacio donde nadie tenía que tragarse la lengua ni agachar la cabeza por miedo. Había logrado algo que nunca imaginé posible mientras crecía con los nudillos pelados, dirigir una empresa sin sentirme esclavo de ella. Y aunque el camino no fue fácil, cada decisión, cada obstáculo y cada noche sin dormir, me habían llevado justo a ese punto. A esa versión de mí que ya no reaccionaba con rabia, sino con estrategia. Que ya no se preguntaba por qué me jodieron, sino que se aseguraba de que no volvieran a hacerlo. Mis padres terminaron aceptando el trabajo. No lo hicieron con orgullo, claro. Lo hicieron por hambre. Por pura necesidad. Aparecieron una tarde cualquiera, sin aviso, sin drama, sin nada más que 2 formularios firmados con tinta temblorosa y miradas bajas que no me dirigieron en ningún momento. Mi madre había perdido peso, y mi padre caminaba más lento que antes, con una ligera cojera que no recordaba. Cuando los vi ahí, esperando turno con el resto de aspirantes, me tomé unos segundos para observar la escena sin intervenir. Vestían ropa limpia, pero desgastada. No estaban vestidos para impresionar. Estaban vestidos para suplicar sin tener que abrir la boca. No les pregunté cómo estaban ni qué los había llevado allí. Lo sabía perfectamente. El orgullo se les había secado como el aire en una sala de producción mal ventilada. Y ahora, como obreros más, venían a ganarse el pan bajo el techo que tanto despreciaron cuando aún creían tener el control. Los puse en turnos separados. Turnos rotativos. 0 contacto con administración. 0 accesos a oficinas. Nada de privilegios. Mi madre quedó en empaque, sellando cajas y revisando inventario básico. Mi padre, en recepción de materia prima, descargando camiones junto a otros 2 empleados jóvenes que no sabían quién era él, ni les importaba. No les di uniforme personalizado, ni tarjetas especiales, ni nombres en ninguna puta pared. Eran solo empleados. Como los demás. Como tantos que ellos despreciaron en su momento. Me aseguré de que no tuvieran contacto directo conmigo. No por cobardía, sino porque no necesitaba humillarlos con gritos ni con escenas teatrales. Su sola presencia ahí, cumpliendo órdenes en una empresa que ellos creían enterrada, ya era suficiente. Y no pasaron ni 2 semanas antes de que empezaran a desmoronarse. Mi padre aguantó los primeros días como un toro viejo. No hablaba, no se quejaba, no pedía nada. Hasta que un día, durante un turno de descarga, tuvo que levantar un rollo de tela más pesado de lo que su cuerpo soportaba y terminó en el suelo, con la espalda jodida y la dignidad destrozada. No lo despedí. Le autoricé reducción de horario y lo asigné a tareas de control de inventario desde un escritorio al fondo del almacén, pero con la condición de que asistiera a terapia física 2 veces por semana. Todo cubierto por el seguro que ahora ofrecía la empresa. Un seguro que jamás en su vida les dio a sus trabajadores. Un seguro que yo, el malagradecido, había implementado apenas tuve el poder. Cuando le entregaron su carnet del seguro, no dijo nada.
Solo bajó la mirada y se lo guardó en el bolsillo como quien guarda un cuchillo en una pelea que ya sabe perdida. Mi madre fue un caso distinto. No se quejaba por el trabajo físico, pero sí por el trato. No soportaba que los obreros, ahora convertidos en supervisores o encargados de áreas, le hablaran con firmeza. Gente que antes veía como servidumbre, ahora la corregía cuando empacaba mal un pedido o cuando se atrasaba en las metas diarias. La escuché más de una vez refunfuñar en los pasillos, decir que esto no era digno, que ella era la esposa del fundador. Pero nadie le respondía. Nadie la miraba dos veces. Para ellos era solo una más. Y eso era lo que más la quemaba por dentro. Ya no tenía nombre. Ya no tenía poder. Solo tenía órdenes. Y un sueldo que se ganaba con las manos, no con el apellido. Lily, por su parte, tardó un poco más en caer. La última vez que nos vimos, me insultó. Me dijo que jamás iba a trabajar para mí. Que prefería morirse. Pero la realidad no le dio opciones. Un par de meses después del encuentro en el Starbucks, perdió su auto. Luego el teléfono. Luego los ahorros. Y terminó aceptando un puesto temporal como auxiliar en el área de atención a clientes, respondiendo correos bajo supervisión directa de Leticia, la misma mujer a la que intentó despedir cuando se creyó reina del lugar. Leticia no la maltrató. No era su estilo. Pero sí fue firme. Le asignó tareas, le corrigió errores y no le perdonó un solo minuto de retraso. Al principio Lily llegaba con la cara dura, sin decir buenos días, sin mirar a nadie. Pero los días fueron pasando y su voz se fue apagando. Ya no caminaba erguida. Ya no se maquillaba. Ya no decía que iba a levantar su propia empresa. Solo trabajaba. O al menos lo intentaba. Una tarde, mientras revisaba unos informes de proveedores, Lily entró a mi oficina sin golpear. No la detuve. Solo la miré. Se quedó en la puerta, de pie, con los ojos rojos y las manos cruzadas. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le indiqué la silla, pero no se sentó. Empezó a hablar, a soltar frases entrecortadas, a pedir disculpas como si las hubiera escrito 1000 veces en su cabeza antes de atreverse a decirlas. Me dijo que no entendía cuánto daño había hecho hasta que lo vivió en carne propia. Que creía que yo exageraba, que era víctima de mi propio resentimiento, pero que ahora veía el tamaño de la mierda que habían sembrado todos esos años. Me preguntó si algún día podríamos ser familia otra vez. Si algún día la perdonaría. No levanté la voz. No reaccioné con odio. Solo le pregunté qué entendía ella por familia. Y cuando no supo responder, le dije que, si para ella familia significaba el mismo modelo donde unos gritan y los otros obedecen, entonces no, nunca. Pero si lo que quería era reconstruir algo desde el respeto, desde el silencio y el trabajo real, entonces tal vez, con el tiempo, y con mucho, mucho sudor, podría volver a ganarse el derecho a usar esa palabra conmigo. No lloró. No se arrodilló. Solo bajó la cabeza, murmuró un gracias casi inaudible y se fue. Yo volví a mis papeles. A mis horarios. A mis metas. Porque ya no necesitaba un cierre emocional. Ya no esperaba disculpas teatrales ni gestos que compensaran el pasado. Ellos no podían darme nada. Porque todo lo que había construido, lo hice yo. Con mis propias manos. Y ahora, cada vez que pasaba por el pasillo donde trabajaban, los veía sellar cajas con el logotipo nuevo. Ese que no tenía su nombre. Ese que no les debía ni una sílaba. Y ahí entendí que la venganza no siempre viene en forma de escándalo, de gritos, de revancha directa. A veces viene en silencio. En forma de rutina. En forma de órdenes que se cumplen sin protestar. En forma de ver a quienes te subestimaron sudar por algo que tú les quitaste sin alzar la voz. Y eso dolía más. Porque era un castigo que no se acababa con un solo golpe. Era uno que se repetía todos los días, en cada turno, en cada hora extra, en cada caja que sellaban con sus propias manos, para mí. Actualización final. Pasó año y medio desde que me senté frente al abogado por primera vez.
18 meses exactos desde que tomé la decisión de dejar de ser el hijo obediente que se tragaba la lengua y empecé a convertirme en el hombre que ellos nunca imaginaron que sería. Desde entonces, muchas cosas cambiaron, tanto dentro como fuera de la planta. Ya no me levanto con el estómago apretado pensando en qué me van a pedir, qué me van a exigir, qué parte de mí tengo que sacrificar para que los demás estén bien. Me levanto porque quiero, porque tengo un proyecto que funciona, que avanza, que no depende de gritos ni de humillaciones, sino de procesos bien hechos y de gente que se gana su espacio con trabajo, no con apellidos. La empresa que construí con mis propias manos, esa que levanté desde las ruinas de lo que ellos intentaron robarme, ya no es una promesa. Es una realidad sólida. Ya no trabajo 16 horas al día, pero no porque me relaje, sino porque aprendí a delegar, a confiar, a construir un equipo que responde. Ya no tengo que revisar cada factura ni cada inventario porque ahora hay un sistema eficiente, automatizado, estructurado. Lo que antes era una fábrica ruidosa donde las máquinas chirriaban como gritos de advertencia, ahora es un espacio limpio, ordenado, silencioso en el mejor sentido, uno donde nadie tiene que gritar para ser escuchado. Y en medio de todo eso, caminan ellos. Mis padres. Mi hermana. No como autoridades. No como dueños. Ni siquiera como figuras simbólicas. Solo como empleados. Papá ya no discute. No se queja. Se limita a cumplir su jornada, a marcar su entrada y salida, a cargar cajas que ya no pesan tanto como antes pero que igual le doblan la espalda. A veces lo veo sentado durante los descansos, solo, tomando agua de una botella plástica, con la mirada fija en el suelo como si buscara respuestas que nunca va a encontrar. Mi madre habla poco. Ha dejado de dar órdenes disfrazadas de consejos. Ya no va por la planta diciendo esto no se hacía así en mis tiempos porque ahora sabe que sus tiempos fueron los que nos dejaron al borde de la quiebra. Ahora solo baja la cabeza y guarda silencio. Sella las cajas con una cinta que lleva impreso el nuevo logo, uno que ella jamás aprobó, pero que ahora representa su sustento. Porque ya no viven de rentas ni de ahorros ni de reputaciones. Viven de ese sueldo que se ganan sellando cajas bajo las normas de alguien a quien creían tener dominado. Y Lily. Lily se convirtió en un fantasma funcional. Cumple, sí. Hace lo que se le pide. A veces incluso lo hace bien. Pero ya no sonríe como antes. Ya no habla de sus planes, de sus ideas, de sus contactos. Se convirtió en lo que siempre me dijeron que yo sería, un obrero más. Un número en la nómina. Alguien que solo habla cuando se le pregunta, que solo interviene cuando hay un protocolo que lo permite. Su escritorio es pequeño, su silla rechina y su monitor está viejo. Nunca se lo renové. No porque no pudiera, sino porque ella nunca renovó su manera de ver al resto. Y ahora, por fin, le tocaba ver el mundo desde el otro lado. En una de las últimas reuniones de cierre de trimestre, uno de los coordinadores nuevos que no conocía la historia me preguntó si era verdad que había familiares míos trabajando en la empresa. Me reí. Le dije que sí, pero que eso no cambiaba nada. Que aquí todos eran tratados igual. Que si alguien fallaba, se iba. Que si alguien rendía, se quedaba. Y que el apellido no garantizaba un carajo. Me miró con respeto. Y yo entendí que, para él, y para los demás, yo no era el hijo de, ni el heredero de. Era el jefe. El que construyó algo nuevo sobre las ruinas de algo podrido. El que cambió las reglas. Y eso valía más que cualquier título colgado en la pared. Un par de semanas después, llegó un correo de uno de los clientes más grandes. Querían expandir la colaboración, duplicar pedidos, invertir incluso en una nueva línea de productos. Era el tipo de propuesta que antes me habría dejado temblando de ansiedad. Pero ahora solo me hizo levantar una ceja, revisar los números y responder con calma. Porque lo que más disfruté de esa noticia no fue el negocio en sí, sino lo que significaba, que ya no me definían mis traumas, ni mi apellido, ni los gritos de mi padre a los 12 años cuando no podía levantar una caja. Me definía lo que había construido a pesar de todo eso. Ese mismo viernes, cuando terminé de firmar los papeles del nuevo contrato, salí a caminar por la planta.
No como jefe arrogante, sino como alguien que sabe de dónde viene. Pasé por cada sección, saludé a los empleados, hice una que otra broma, y me detuve frente a la zona de sellado. Ahí estaba mi madre. No me vio de inmediato. Seguía concentrada en su trabajo, con la misma expresión que tenía cuando cocinaba callada después de regañarme por llegar tarde de la escuela. Cuando por fin levantó la vista y me vio, se quedó congelada. No dijo nada. Solo me miró, con una mezcla de vergüenza, nostalgia y algo que parecía respeto. No hice ningún comentario. Solo asentí, me di la vuelta, y seguí caminando. La última persona que vi ese día fue Lily. Salía de la oficina de Leticia con unos papeles en la mano, seguramente una revisión de desempeño o algún ajuste de horarios. Nos cruzamos en el pasillo. Me miró. Esta vez no bajó la cabeza. Tampoco fingió altivez. Solo me sostuvo la mirada por un par de segundos, como si aceptara, finalmente, que todo lo que vino después de aquella cena fue la consecuencia de sus propias decisiones. Yo no le dije nada. No necesitaba decirlo. Cada paso que di después de ese cruce fue una declaración. Cada decisión que tomé. Cada nombre que omití. Cada cosa que construí sin ellos. Esa noche me senté solo en el comedor de mi apartamento. Pedí comida por fuera, abrí una cerveza, y me recosté a mirar el techo. No había fiesta, ni celebración, ni aplausos. Solo yo, en silencio, respirando sin el peso de tener que demostrar nada a nadie. Y supe, con una claridad que pocas veces se tiene en la vida, que esa era la verdadera victoria. No la que se grita. No la que se sube a redes. La que se vive en calma. En verlos trabajar para ti mientras cargan con todo lo que alguna vez te tiraron encima. En saber que cada caja que cierran con cinta, cada hora extra que cumplen, cada peso que ganan bajo tu techo, es parte de una lección que nunca podrán olvidar. Porque puedes perdonar, puedes avanzar, puedes incluso reconstruir algo nuevo con tus propias manos. Pero jamás, jamás debes permitir que quienes te rompieron se vayan creyendo que no pasó nada. Porque a veces, la única forma de justicia es que vivan, día tras día, en el mundo que juraron que nunca ibas a alcanzar. Bajo tus reglas. Bajo tu mirada. Bajo el nombre que ellos intentaron borrar, pero que tú convertiste en empresa. Y en legado. El tuyo. El verdadero.